clases de hongos. Esta es la última de hongos. La licenciada ya les mencionó que entramos al otro bloque de patologías producidas por hongos y que por el nivel de afección, la que acaba de hablar ella, neumocistosis, ¿cómo se clasificaba? ¿Qué tipo de micosis es? Por el nivel de afección. Oportunista. Fíjese, hemos venido desde las superficiales con malacesia y dermatofitos, seguimos con subcutáneas, con Sporotrix, Fonsecae y micetoma, agentes de micetoma, pasamos por sistémicas y solo les habló la licenciada de Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, porque es el hongo que tenemos en el país de manera endémica, y después les habló de Pneumocystis jirovesi, que ya es un hongo causante de micosis oportunista, pero que ella les decía que era un hongo atípico, es decir, que ahí, si usted se fija, no hablamos de morfología, no hablamos de hifas, no hablamos de levadura. ¿De qué hablaba ella? ¿De qué estructuras hablaba? De ascos con ascosporas, y hablaba de estados tróficos, y les decía que ese es un hongo que hasta hace algunos años, pocos años atrás, ya ahora es clasificado como hongo y no como parásito como usualmente se había clasificado. Ahora regresamos a hongos de los tradicionales y vamos a hablar de este género Candida especie y Cryptococcus especie, que son hongos que en términos generales se clasifica como hongos levaduriformes. Los objetivos de la clase son los que están en su programa, sin embargo, voy a agregar algunos aspectos y modificar uno de ellos. En el número 1, no solamente vamos a hablar de las características morfológicas, microscópicas y estructurales en tejido, sino que además tengo que hablar de morfología en cultivo para que podamos comprender algunas situaciones o algunas características morfológicas propias de cada género, y también la morfología que tiene en la naturaleza. También, y este es un dato que por favor quiero que corroboren desde ya, voy a hablar en cada género la clasificación taxonómica de las especies. Y en relación a Cryptococcus, desde ya les voy a hacer la aclaración, en relación a Cryptococcus, lo que yo voy a hablar ahora de clasificación taxonómica, no lo van a encontrar en los libros así, con ese nombre, porque la micología es tan cambiante y ahora con biología molecular lo es mucho más, y nosotros tenemos que estar actualizándonos, y ustedes como futuros profesionales de igual manera. Entonces nos vemos en la obligación de dar la nueva nomenclatura, porque ustedes muy probablemente cuando ya estén ejerciendo serán estos nombres que yo voy a mencionar ahora los que van a escuchar. Entonces, la clasificación taxonómica, repito, y específicamente si hablamos de las especies, va a ser completamente diferente a lo que usted pueda leer en los libros textos. Y bueno, los demás objetivos que son los que, como digo, están en su programa. Bien, ¿qué géneros estamos estudiando? Cándida y Cryptococcus. Muy bien. Les dije que en términos generales, ¿cómo se clasificaban estos hongos según su morfología básica fundamental? Eran hongos levaduriformes, o sea, son levaduras, ¿verdad? Y que estos hongos, estos dos géneros, tienen la capacidad de producir enfermedad solamente cuando el individuo tiene algún tipo de inmunodepresión. Es decir, una persona inmunocompetente como son ustedes,
y como soy yo, gracias a Dios, no nos va a dar un cuadro de este tipo. Son hongos entonces clasificados como hongos oportunistas, o sea, aprovechan ciertas situaciones en el individuo para causar daño. Hay algunos, el Cryptococcus, por ejemplo, es un hongo que cuando se aísla en una persona es sinónimo de inmunodepresión y casi considerado un marcador VIH-Sida. O sea, cuando un paciente le diagnostican Cryptococcus, hay que pensar, lo primero que hay que pensar, este paciente es VIH en etapa SIDA. Es un marcador. Ahora, Cándida es un hongo oportunista, sin embargo, si bien participa o tiene que ver la parte de la inmunodepresión para casos sistémicos, óigase bien, para casos sistémicos tiene que ver la inmunodepresión, para casos a nivel superficial, por ejemplo, porque se puede dar en piel o se puede dar en uñas, para esos casos no es una situación de que meramente es por inmunodepresión, no. Ahí son otros factores que el individuo le propicia a esta levadura para producir daño, para producir el cuadro clínico. Entonces, estamos hablando de dos géneros de hongos oportunistas, pero que en el caso de Cándida va a ser oportunista relacionado a inmunodepresión en los casos sistémicos, y Cryptococcus siempre va a estar relacionado a inmunodepresión, sobre todo a VIH-Sida. Cándida, insisto, Cándida también es un oportunista a nivel de otras regiones del cuerpo, pero ahí tiene que ver con otras situaciones del individuo o incluso del entorno para que cause el cuadro clínico. En transmisibles 2, como les decía la licenciada, ahí van a hablar con más detalle de esto, pero tengo que hacer la aclaración para que vean que no estamos hablando de dos hongos con mecanismos de patogénesis iguales, que si bien tienen algunas características, bueno, que comparten el hecho de ser hongos levaduriformes, pues son hongos completamente diferentes. El género Cándida se ha ubicado en una división taxonómica. A ver, antes de eso, la licenciada Recinos, cuando les habló de taxonomía de hongos, les dijo que los hongos se clasificaban en 3 divisiones. ¿Cuáles eran? Acaba de mencionar una ella. Ajá. Con neumocistis les dijo que era ascomicota. Ascomicota es una. ¿Cuál otra? Estamos estudiando para el parcial. Basidiomicota es otra. Y una tercera, ellas les dijo zigomicota, aunque también es ahora llamado mucoromicota. Pero bueno, como quiera que sea, son 3 divisiones en las que se ubican, 3 divisiones taxonómicas en las que se ubican los hongos de importancia médica. Cándida está dentro de la división ascomicota. No todas las especies de Cándida llevan a cabo reproducción sexual. Las que llevan a cabo reproducción sexual, si les digo que están en la división ascomicota, ¿qué espora sexual va a producir? Ascospora. Y digo, hay especies de Cándida que llevan a cabo reproducción sexual con producción de ascosporas y se ubicaron en la división ascomicota. Hay otras especies del género Cándida que no se les ha visto su reproducción sexual,
Sin embargo, por biología molecular se ha establecido similitudes y por lo tanto se han ubicado siempre en la división Ascomycota. ¿Estamos ahí? Para clasificarlos en este taxón, en esta división Ascomycota, repito entonces, para aquellas levaduras que llevan a cabo reproducción sexual es la producción de ascospora, pero para el resto, que son varias, para el resto que no se les ha visto reproducción sexual, la clasificación básicamente es biología molecular. ¿Estamos claros ahí? Vale. ¿Cuántas especies tiene el género Cándida? Y aproximadamente hay como 200. De esas, ¿cuántas son oportunistas? Aproximadamente 60. Y de esas, más o menos 6, 8 y hasta 10 especies son las que se han involucrado más frecuentemente como agentes causales o de algún cuadro clínico. ¿Cuáles son estas? A ver: Cándida albicans, Cándida glabrata, Cándida tropicalis, Cándida parapsilosis, Cándida krusei, Cándida lusitani. Son como aquí hay 6, ¿verdad? 2, 4, 6. Y les dije que más o menos entre 6 u 8. Le sigue Cándida guillermundi, Cándida metapsilosis, Cándida famata y ortopsilosis. Quiero que se fijen en algo, y esto es para fines de examen, jóvenes. Fíjese. Escribí el género Cándida en el primer nombre, pero como ya lo había escrito la primera vez, en los demás lo abrevio. Pero no, esto es un paréntesis, en un examen no abrevie desde el principio. Si en la pregunta no está el género, usted tiene que escribir el género completo, no lo abrevie. En uno de los exámenes cortos que se entregó esta semana, casi que el nombre, decía el nombre del hongo, y el nombre de hongo no es el nombre de la bacteria, y el nombre de la bacteria no es E. coli. Así, el nombre bien escrito es Escherichia coli. Mande. Sí, siempre se subraya. Entonces, a ver, les decía entonces que estas primeros 6 especies de Cándida son las que con mayor frecuencia se aíslan. Y de esas, usted se fija que hay una que está en rojo. ¿Cómo se llama? Cándida albicans, porque Cándida albicans es la especie más aislada de cuadros clínicos. Ahora bien, fíjense que en el año 1995, en un paciente VIH positivo que tenía lesiones en la boca, se aisló una especie de Cándida albicans, o identificada como Cándida albicans, que tenía una peculiaridad, y era que era resistente al fluconazol. Debo de decir que Cándida albicans, la especie albicans, el tratamiento por elección para estas levaduras es fluconazol. Pues resultó que se aisló una levadura que se identificó en el laboratorio como Cándida albicans, pero que se salía del patrón porque era resistente a fluconazol. Siguieron los estudios y entonces determinaron que Cándida albicans tiene, digámoslo así, una hermana gemela, entre comillas, que morfológicamente da estructuras iguales a Cándida albicans, pero que por ser ese comportamiento diferente al fluconazol, cosa que no sé, que era peculiar, se le ubicó en otra especie, y es Cándida dubliniensis. Entonces, cuando se está identificando a esta levadura en el laboratorio, con las pruebas tradicionales que se hacen, muchos de los reportes que se hacen de Cándida albicans
muchos probablemente está encubierto una Cándida dubliniensis. Porque, repito, mediante las pruebas convencionales que se hacen no se puede establecer diferencia. Sí las hay con pruebas especiales. No viene el caso porque ustedes son médicos o van a ser médicos. Yo solo quiero que recuerde que Cándida albicans tiene una hermana gemela que es Cándida dubliniensis, y cuando digo hermana gemela, porque morfológicamente tiene características iguales, pero se diferencian en ¿qué les dije? La resistencia al fluconazol que tiene dubliniensis. ¿Estamos ahí? La otra Cándida, otra especie de Cándida que a lo mejor ustedes oyeron para la época de la pandemia, ya estaban estudiando medicina para esa época o estaban en bachillerato. Bueno, a lo mejor por las noticias han de haber escuchado que había una especie de Cándida que alarmó a la población, no solamente a nivel mundial, porque es una especie multiresistente, y esa es la Cándida auris. Esa especie multiresistente no es que sea una especie nueva, sino que es una especie reemergente. Se aísla sobre todo en pacientes encamados, hospitalizados de larga data, severamente inmunocomprometidos, y pues ahí se aprovecha esta levadura y causa lesiones bastante graves. Y como digo, lo más preocupante del caso es que es una Cándida multiresistente. Afortunadamente, bueno, la identificación no es fácil, solo la estaba haciendo el CDC, y por lo tanto nuestro país no reportó casos de auris, debo de decir, en la época de pandemia, y hoy en día volvió a guardarse esa especie, digámoslo así, porque, como repito, la condición es estar en esos momentos de ingresos hospitalarios por larga data. ¿Dónde se encuentra Cándida? ¿Por qué están todos estos animales? ¿Y por qué están estos muñequitos? Porque Cándida es un endosaprófito que habita en el tubo digestivo de animales mamíferos, de aves y de nosotros los humanos. Ese es el sitio, es microbiota normal a nivel de tubo digestivo. Y en el caso de nosotros los humanos, porque esa es la que nos interesa, en el caso de nosotros los humanos, se encuentra entonces en mucosas, como por ejemplo la mucosa oral, con la boca. También se encuentra en el tracto gastrointestinal y también se encuentra en vagina. Está como flora, como microbiota normal en cantidades pequeñas. Estando como microbiota normal, podría haber un aumento de levaduras, es decir, no causando daño, sino como microbiota normal, puede haber un aumento en el número de levaduras en casos como por ejemplo en la boca, de personas que tienen malos hábitos higiénicos. Ahí se le puede hacer un raspado y va a ver que hay una mayor cantidad de levaduras. También en personas se puede encontrar en el intestino un número elevado de levaduras sin estar causando daño en personas que consumen mucho azúcar, mucha fruta, mucho pan dulce. ¿Por qué? Porque el hongo se nutre de la glucosa, ¿verdad? Entonces, hay personas que en sus heces siempre le vemos levaduras, y son levaduras de Cándida, pero no es que estén enfermas, sino que su número se ve aumentado por su dieta. Bien, eso es cuando está como comensal, como microbiota normal, es decir, habita en nuestro cuerpo. ¿A dónde le dije que estaba? ¿En qué regiones? Mucosas. ¿Cuáles mucosas? Oral o boca, vagina y tracto gastrointestinal. Bien. Y mientras exista un balance, es decir, mientras la levadura esté en las condiciones
que no propicias, que no se va a multiplicar, no hay condiciones como para que ella quiera causar daño, entonces va a mantenerse como levadura. Pero cuando se pierde ese balance, es decir, cuando hay una inmunosupresión o cuando hay un factor externo que le favorece a la levadura, entonces se va a aprovechar y va a causar daño. Y para causar daño, lo que Cándida hace es transformarse en una hifa. Ya vamos a hablar de morfología. Solo quiero terminar con el hábitat. Si hablamos de uña, Cándida no es microbiota normal en uñas. Es decir que si se aísla de una uña, es sinónimo de que está causando problema. Si hablamos de piel, hay especies de Cándida que pueden encontrarse como microbiota normal en piel, pero cuando se aísla Cándida albicans y Cándida tropicalis de piel, sobre todo de la zona perianal o peribucal o la zona interdigital, en los pliegues, en medio de los dedos, cuando se aísla estas dos especies, siempre va a ser sinónimo de enfermedad. ¿Estamos ahí? Ok. Obviamente que para que esté en una cantidad tal que pueda ser aislada, hay manifestaciones, o sea, hay un tipo de lesión. Si hablamos de detritus vegetales, a ver, repasemos la clase del miércoles. ¿Quiénes estaban en detritus vegetales? ¿Qué hongos? Los que hablamos el miércoles, ¿cuáles fueron? Todos los de micosis subcutánea. ¿Cuáles son esos? Sporotrix, Fonsecae, Cedosporium y la Negrograna maquinoni. Bien, en el caso de Cándida puede aislarse de detritus vegetales, no es su hábitat, pero puede aislarse cuando ese detritus vegetales hay materia fecal, es decir, cuando se defeca al aire libre y el detrito tiene restos de heces, entonces ahí podemos aislar Cándida, pero no es su hábitat, solo es sinónimo de que pues ha habido heces en ese material. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Vale. Hablemos entonces de morfología. Les dije que en términos generales era considerado un hongo levaduriforme, pero el 99%, voy a decir 99, un porcentaje, este me lo estoy inventando yo, de todas las especies de Cándida que se conocen, todas las especies menos una son levaduras que llevan a cabo la transformación a una hifa, y por lo tanto, ¿qué tipo de dimorfismo será? ¿De levadura pasa a hifa? Dimorfismo inverso. ¿Qué otro hongo lleva a cabo dimorfismo inverso? ¿Que de levadura pasó a hifa cuando está causando daño? ¿Cómo se llama? Malacesia. Exactamente. Vean, si seguimos la pita, en cada clase, bueno, esta es la última, vamos a ir estudiando para su parcial y que les sea menos complicado. Les dije en la primera clase que nos vimos que esto se complica porque cada hongo tiene su propia morfología, pero no hay más que aprendérsela, simple. Y tienen que aprendérsela porque mucho tiene que ver después con el diagnóstico. Pero bueno, hablemos de Cándida.
Morfología. Cuando es una comensal, cuando está como microbiota normal, Cándida tiene morfología de levadura. Es una levadura que puede ser esférica u ovalada, de pared delgada. A diferencia del otro hongo, si recuerdan que hablábamos de pared gruesa, Malassezia, esta es de pared delgada, que también se multiplica de manera, o se reproduce de manera asexual por gemación, y por lo tanto con la producción de blastoconidias. ¿Se recuerdan de eso? Vale. Este es un hongo que, estando como comensal, también podría producir otra estructura, que es esta. ¿Cómo se llama eso? Mire, aquí está una levadura gemando, dio una hija, esta dio a otra hija, y esta dio a otra hija un poco más alargada, y esto a otra y a otra. Es una cadena de levaduras. ¿Cómo se llama esto? Pseudohifa. Entonces, cuando está como comensal, Cándida, las especies de Cándida y la prototipo, que es Cándida albicans, va a estar como levadura, o levadura gemando con blastoconidia, o bien a lo sumo formando pseudohifas. Pero cuando se vuelve patógena, Cándida debe de transformarse en una hifa, y cuando usted la ve al microscopio, ve, además de las levaduras, además de blastoconidias, además de pseudohifas, ve esto: hifas tabicadas, hialinas, delgadas, no ramificadas. Entonces, esa presencia de hifas es lo que determina el hecho de que la levadura está no como comensal, sino como patógeno. Pero les dije que todas las especies de Cándida, excepto una. Así les dije, ¿verdad? Bien, hay una especie que siempre va a ser levadura, que no es capaz de formar hifa, y esa es la especie Cándida glabrata. Esa especie no se transforma en una hifa. Virulencia no es en tanto que hay una gran cantidad de esa levadura, y además el hecho de que sea levadura no quiere decir que se quede como esa morfología, no quiere decir que no tenga los factores de virulencia del género Cándida. Sí las tiene. Lo que sucede es que cuando se transforma en una hifa, está como metabólicamente más activa, y sus factores de virulencia están como potencializados, si usted quiere. Entonces, no es que porque se va a quedar como levadura no va a causar daño. No, la hemos descrito como agente causal de cuadros clínicos de manera frecuente. Pero repito, no se vayan con la idea de que por no ser dimórfica no va a ser patógena. Eso no es cierto. ¿Estamos claros ahí? Vale. En el laboratorio, un dato que sirve y es un dato morfológico, que separa a Cándida albicans y Cándida dubliniensis del resto de especies de Cándida, es el hecho de que estas levaduras producen una estructura que se le da el nombre de tubo germinal. Fíjese, esta es una levadura, y luego está emitiendo esa como dedo, proyección digitiforme. Eso es lo que se va a convertir. Esto es el inicio de la transformación a una hifa. ¿Cuál es la diferencia de Cándida albicans y Cándida dubliniensis con el resto de especies dimórficas?
Todas las especies dimórficas producen tubo germinal. La diferencia es que Candida albicans y Candida dubliniensis lo hace antes de 2 horas. Las demás especies se tardan un poco más. Entonces, el tubo germinal no es más que una estructura que es el indicativo de que la levadura se está transformando en una hifa. Estamos. Entonces, ¿qué especie de Cándida no va a producir tubo germinal? ¿Cuál especie? La Cándida glabrata, porque Cándida glabrata no produce hifas. ¿Estamos claros ahí? Vale. Otro detalle morfológico que identifica a Candida albicans y Candida dubliniensis es que en el laboratorio y en ciertos medios de cultivo, estas dos especies producen pseudohifas, hifas y además estas estructuras que reciben el nombre de clamidoconidias. Y esa característica no la cumplen ninguna de las otras especies de Cándida, solamente lo hace Candida albicans y Candida dubliniensis. ¿Estamos ahí? Vale. Entonces, si usted se fija, hasta este momento estoy diciendo en tanto el tiempo para formar el tubo germinal y la producción de clamidoconidias, he dicho que lo produce Candida albicans y Candida dubliniensis. Estas son pruebas rápidas que se hacen para identificar especies. Entonces, con pruebas como esta, no puedo separar entre las dos. Para separarlas hay otras pruebas. Pero lo que quiero dejar en claro a ustedes es el hecho de que por compartir aspectos morfológicos como este, es que Candida dubliniensis inicialmente fue reportado como Candida albicans. Insisto, ¿cuál es la diferencia clínica? La resistencia al fluconazol. Bien, cuando crece en el laboratorio, es una colonia levaduriforme, muy parecido a colonia bacteriana. Características fisiológicas que tiene el género Cándida. Primero, decir que si hablamos de la enzima ureasa, no produce la enzima ureasa, es decir, son ureasa negativos. El género Cándida y sus especies son capaces de asimilar y fermentar azúcares. Una batería grande de azúcares pueden ser asimilados y fermentados. Y el patrón de asimilación y fermentación de azúcares son los que determinan o sirve para determinar las especies de Cándida, entre otras pruebas que se hacen para este fin. Esta es la prueba de ureasa negativa, por eso el medio se ve no a cambio de color, y esta es una prueba de asimilación de azúcares. Les dije que Candida dubliniensis era resistente al fluconazol, ¿sí? Pero no solamente Candida dubliniensis lo es, también es Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida glabrata y por supuesto Candida dubliniensis. ¿Por qué es importante entonces que a usted le reporte en el laboratorio la especie? Porque si le reporta una Candida krusei, está por demás que usted le dé fluconazol, que es la elección para casos de candidiasis, porque es resistente, tiene una resistencia intrínseca a ese antifúngico. Entonces, ¿cuáles son las especies? Glabrata, parapsilosis, krusei, dubliniensis. Paracru, glabra, du. Parapsilosis, krusei, glabra, dubliniensis. Otro detalle es una característica fisiológica que ayuda y que es una característica que también ayuda a separar especies, es si es o no sensible a la cicloheximida.
Se sabe que Parapsilosis tropicalis, Parapsilosis tropicalis, crucei y ceylanoides son sensibles a la cicloheximida. Paratropicus crucei, Parapsilosis tropicalis, crucei, ceylanoides son las especies que son sensibles a cicloheximida. Hablemos de factores de virulencia. Si Cándida forma parte de la microbiota normal, ¿cuál es el primer paso para que la Cándida empiece a causar daño? Lo primero es que tiene que adherirse por medio de adhesinas que tienen en su pared. Se cree que son los mananos y las manoproteínas, las cuales se unen a la fibronectina que se encuentra en la célula epitelial de la mucosa o bien al queratinocito. Esta unión no es firme. Para que sea una unión firme y pueda invadir esa célula, Cándida debe de transformarse en una hifa. Entonces, se adhiere primero y después se transforma a una hifa tabicada y hialina y hace esto. ¿Cómo le dije que se llamaba esto? El inicio de la hifa, tubo germinal. Entonces lo hace también in vivo para ir penetrando a la célula. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene la capacidad de transformarse, porque tiene un gen que se llama HWP1, que es un gen que codifica para proteínas de la pared celular de la hifa, que permite entonces que se haga esta transformación. Cuando ya está como una hifa o en ese proceso de transformarse en una hifa, se va a ir a unir no solo de manera firme a la fibronectina, sino que también se une a la laminina, a la colágena, a las estructuras de la matriz extracelular. Y entonces empieza la producción de enzimas en esa invasión. Y a la cabeza las proteinasas, que se abrevian SAPS, que son aspartilproteinasa secretora. Ese grupo que son proteinasas, aspartilproteinasa secretora, son las que ayudan a la invasión. Lo mismo la fosfolipasa y la lipasa son enzimas que ayudan en este proceso. Hay otra enzima que es la enolasa, que se ha visto que más bien participa o tiene un factor importante en la formación de biopelículas, que es otro factor de virulencia de esta levadura. También se ha visto que en aquellos pacientes que se le determina la presencia de enolasa, ya estamos hablando de cuadros confirmados de que sean cuadros realmente producidos por Cándida. Hay otro factor de virulencia que es el switching fenotípico. ¿En qué consiste esto? Que la Cándida tiene la capacidad de hacer cambios en sus determinantes antigénicos de la pared, y esto lo hace con la finalidad de evadir al sistema inmune. Y el sistema inmune forma anticuerpos, pero de repente la Cándida hace pequeños cambios y ya no es reconocido por el sistema inmune. Entonces es un factor de virulencia de esta levadura. Y por último, la adaptación al pH, codificada por los genes HPR1 y HPR2, que es el que le permite a la Cándida estar tanto en un ambiente alcalino como en un ambiente ácido, y la formación de biopelículas, que lo hace la especie Cándida albicans y Cándida parapsilosis, que son, esta biopelícula no es más que esta Cándida se va agrupando. Hay, por ejemplo, un catéter, la Cándida se va pegando
a ese catéter y va formando esa especie de película que hace que sea resistente al tratamiento y también a los efectos de la respuesta inmunitaria. En la transmisibles 2 les van a hablar de todo cómo es todo el proceso. Yo he dado nada más esbozos de cuáles son factores de virulencia los más importantes y más o menos qué es lo que hacen. Pero en la transmisibles 2 les van a hablar de todo el mecanismo que se da con esta levadura. Cándida entonces produce un cuadro clínico que recibe el nombre de candidosis o candidiasis. Cualquiera de los dos nombres es válido. Y la cándida, debo de decir, que da desde lesiones superficiales a nivel de boca, a nivel de genito urinario, como por ejemplo en vagina, da vaginitis por cándida. También en los hombres da balanitis o balanopostitis. Da lesiones a nivel de piel en los grandes pliegues, como por ejemplo submamarios, o en la ingle, o en la región perianal, o en el caso de los bebés, en toda la región de la ingle. Y esto, vean, lo debo de decir porque no me voy a ir con esto. Vean, esto es descuido de los padres, porque si cándida está en las heces y tienen a un bebé con pamper entonces todo el día y se ha hecho pupú la criatura, entonces ahí cándida se aprovecha y da esto, y esto duele. Si el niño llora, sí llora, pero no es porque esto duele. Pero en transmisibles 2 les van a hablar. Mire a nivel de en los pliegues interdigitales, ya han ido a comprar tortillas ustedes y no se han fijado en las manos de la tortillera. ¿Se han fijado que tiene esto? Ajá. Sí, o puede estar a nivel de uña. Todos estos son cuadros clínicos superficiales. Estamos hablando de a nivel de piel, a nivel de uña. Pero cándida también puede dar cuadros clínicos subcutáneos y puede dar cuadros clínicos sistémicos, o sea, dar una fungemia y ser realmente un problema serio. Bien, ahora hablemos de Cryptococcus. Y este es el que le digo que es un género que está su taxonomía ha cambiado grandemente. Es un hongo, es un género de hongo que se ha ubicado, que lleva a cabo reproducción sexual con la producción de basidiosporas. Entonces, ¿en qué división se ubica? Basidio micota. El género Cryptococcus, el nombre viene dado del griego cripto, que significa escondido, y coco, que significa esfera. Y entonces eso da pie para pensar, ¿de qué estoy hablando? De algo que tiene forma esférica y que está escondida, ¿sí o sí? Y está escondida, y esa forma esférica es una levadura, y se dice escondida porque está adentro de una cápsula. Cryptococcus entonces es una levadura capsulada. ¿Estamos ahí? Vale. En la cápsula hay ciertos determinantes antigénicos que han permitido clasificar a ese género en 5 serotipos: serotipo A, serotipo B, C, D y un híbrido AD, todo con mayúscula. Digo, esto es clasificación en serotipos, se basa en los determinantes antigénicos de la cápsula. Serotipo, ¿vale? Le dije A, B, C, D y AD. Perfecto. ¿Cuántas
¿cuántas especies tiene el género? Anda por los 40 especies aproximadamente. De esas especies, las que nos interesan porque están causando enfermedad en el humano, son especies que se agrupan hoy en día en dos complejos. Uno llamado complejo Cryptococcus neoformans y el otro llamado complejo Cryptococcus gattii. Anteriormente, si usted me pregunta, yo el año pasado decía que habían 3 especies más de Cryptococcus que producían, cuadros clínicos en el humano. Ahora, esas especies, que son poco frecuentes, esas especies ya cambiaron de género. Ya no son Cryptococcus, ya le cambiaron de género, ya lo ubicaron en otro. Por eso es que no las voy a mencionar y solo me voy a quedar con esto. Y dije complejo Cryptococcus neoformans y complejo Cryptococcus gattii. Y cuando yo hablo de complejo, estoy hablando que en ese nombre, Cryptococcus neoformans, en ese nombre hay otras especies. Por ejemplo, de hecho, en el complejo Cryptococcus neoformans hay 2 especies. Y en el complejo Cryptococcus gattii hay 6 especies. Todas esas especies, todo ese grupo de hongos con un solo nombre, Cryptococcus gattii. ¿Estamos ahí? Vale. Si usted lee el libro texto o incluso lee, por ejemplo, la micología del doctor Arenas o la de micología del doctor Bonifaz, le va a hablar que estos hongos, primero, voy a contar un poquito la historia, voy a hacer un paréntesis, esto solo es para que se ubiquen cómo es de revolucionar, cómo es que está cambiando esto. Fíjense que hace algunos años, Cryptococcus, teníamos Cryptococcus neoformans, variedad neoformans, y Cryptococcus neoformans, variedad gattii. Gattii como una variedad. Después dijeron, no, son especies diferentes. Entonces vamos a decir Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii como especies diferentes. Y dentro del grupo, dentro de las especies Cryptococcus neoformans con la variedad Grubby y con la variedad neoformans. Y ahora eso desaparece y se convierte, como repito, en un solo nombre que se llama complejo Cryptococcus neoformans y complejo Cryptococcus gattii. ¿Se simplifica? Sí y no. Porque vea, ¿dónde estoy? Porque vea, en el complejo Cryptococcus neoformans, lo que antes se llamaba Cryptococcus neoformans variedad Grubby, ahora se llama simplemente Cryptococcus neoformans. Siempre, y este hongo tiene el serotipo A, los determinantes antigénicos que lo clasifica como serotipo A. El que antes llamábamos Cryptococcus neoformans, variedad neoformans, ahora se llama Cryptococcus D neoformans. Y este está en serotipo porque contiene el serotipo D de dedo. O sea, determinantes antigénicos en la cápsula que lo clasifica como serotipo D de dedo. Y estaba leyendo que los micólogos taxónomos prefirieron darle el nombre D neoformans para recordar que es del serotipo D. Cryptococcus neoformans, el llamado ahora Cryptococcus neoformans, ese tiene distribución mundial y es el que más se aísla y es el que está relacionado con pacientes con inmunodepresión y se aísla de manera cosmopolita, o sea, en todo el mundo. El Cryptococcus D neoformans, esta es una especie
que se ha aislado por sobre todo en Europa, en ciertas poblaciones de Europa, y también se ha visto que causa lesiones a nivel de piel. Entonces, a nosotros nos interesa, y en nuestra región lo que tenemos es Cryptococcus, la especie Neoformans, que forma parte del complejo Cryptococcus neoformans. Parece trabalenguas, pero espero no confundirlos. El híbrido AD, el serotipo AD, le llaman Cryptococcus neoformans pleca, Cryptococcus de neoformans, porque tiene de los dos serotipos. Pero de ese realmente hay pocos datos, y también se ha visto que está en la parte de Europa. Ahora, si hablamos del complejo Cryptococcus gattii, les dije que son 6 especies, y ahí el Cryptococcus gattii sensu estricto, que antes era el llamado variedad gattii, ya les dije que ahora ya no, y una serie de especies, Deuterogatti, Bacillisporus, Decagatti, Tetragatti, y hay uno más, un sexto, que lo han descubierto y que todavía no le han puesto nombre. Por eso dice que no tiene nombre. Lo que quiero que rescatemos de esto, y gattii no me interesa tanto que se aprenda las especies, porque Cryptococcus gattii es un hongo, una especie de hongo, que todavía nosotros no lo tenemos reportado. Y ya no sabemos si es que no se ha reportado porque no hay o porque no lo identifican en el laboratorio, dicho el comercial. Pero lo importante que recuerde es que todas las especies del complejo Cryptococcus gattii o bien tienen el serotipo B o tienen el serotipo C. Entonces, complejo Cryptococcus neoformans, ¿qué serotipos están? A, B, D y AD. Y en el complejo Cryptococcus gattii, B y C. Y todos están ¿en qué división? No, división taxonómica, Basidiomycota. Ok. ¿Cuál es la morfología de Cryptococcus? Pues ya les dije que es una levadura capsulada. Es una levadura esférica, más o menos de 4 a 8 micras, que está rodeada por una cápsula que puede ser pequeña o puede ser grande, y este es un factor de virulencia que tiene ese hongo. El tamaño de la cápsula. Hay momentos en que la cápsula es tan grande que cuando se mide el diámetro de toda la estructura son 25 micras. Entre más grande sea la cápsula, más poder virulento tiene, porque la cápsula le ayuda al hongo a evadir la fagocitosis. Bien, hablemos de morfología, sigamos hablando de morfología. ¿Qué forma les dije que tenía? Esférica, es una levadura esférica. Que se reproduce por gemación, o sea, hay una blastoconidia, y si usted se fija en el interior existe esta estructura que son vacuolas de lípidos, que se ven muy bien al microscopio. Cryptococcus es considerado una levadura monomórfica o un hongo monomórfico, porque no es capaz de producir en tejido, no es capaz de producir hifas. Lo que sí puede producir son pseudohifas. ¿Y qué tienen de especial esa pseudohifa? ¿Qué le ven? ¿Qué le ven? Esa es una tinción negativa, tinta china. ¿Qué le ven? Que tiene cápsula. ¿Ve? Aquí está la pseudohifa rodeada por una cápsula, porque el hongo es un hongo capsulado. ¿Estamos claros ahí? Cuando se encuentra en la naturaleza, yo puedo encontrar esto mismo, levaduras capsuladas, pero también puedo encontrar las estructuras de reproducción
sexual. ¿Cuáles son esas? Basidiosporas. Y para que se produzca basidiospora, hay un proceso en el cual se forma una hifa y estructuras para llevar a cabo esa reproducción, la combinación de material genético y después producir las basidiosporas. Pero ojo, el que en la naturaleza esté llevando reproducción a cabo, reproducción sexual, y cuando está llevando a cabo reproducción sexual produzca hifas, eso no quiere decir que lo vamos a considerar un hongo dimórfico, porque en tejido, en la parte del humano, no hay producción de hifas. ¿Estamos claros ahí? Esas hifas solo se van a ver en caso que el hongo esté llevando a cabo reproducción sexual, que no siempre lo hace. En la naturaleza, lo usual que yo voy a ver es esto: levaduras capsuladas. Por eso decimos que es un hongo monomórfico. Si es un hongo monomórfico, ¿va a producir tubo germinal? No. ¿Va a producir clamidoconidias? Tampoco. Y si hablamos de la cápsula, la composición de la cápsula está formado por silosa, manosa y ácido glucurónico. 3 compuestos: silosa, manosa y ácido glucurónico, que ahora le han dado por llamarle glucuronoxilmanano. No sé qué le sea más fácil aprenderse a usted. A mí me es más fácil decir silosa, manosa, ácido glucurónico, que el otro término, glucuronoxilmanano. Cualquiera de los dos. Si me ponen en el examen glucuronoxilmanano, perfecto. Si me ponen silosa, manosa, ácido glucurónico, perfecto. Cuando crece en el laboratorio, lo hace formando colonias levaduriformes. Características fisiológicas: este es un género que sí produce la enzima ureasa, es decir, son ureasa positivos, y por eso vemos cambio en el medio de cultivo, cambio de color. Si bien Cryptococcus asimila azúcares, lo que no puede hacer es fermentar azúcares. Es un género que no es capaz de fermentar azúcares, pero sí de asimilar azúcares. La temperatura de crecimiento: crece muy bien a temperatura de 28 grados, pero también lo hace a temperatura de 37 grados en el laboratorio. Es importante recordar que temperaturas cercanas a los 45 grados, 43, 44, 45 grados, matan a la levadura. Produce una enzima que se llama fenoloxidasa, también recibe el nombre de lacasa, unido con S, lacasa o fenoloxidasa. Lo que hace es, este es un potente factor de virulencia. En el laboratorio, esa producción de esa enzima es la que permite que cuando lo vemos en el laboratorio, en medios especiales, veamos que las colonias son de color café. La producción de fenoloxidasa lo hace tanto el complejo Cryptococcus neoformans como las levaduras del complejo Cryptococcus gattii. Es decir, en medios especiales yo voy a ver colonias de color café, producto de esta enzima fenoloxidasa que produce ese hongo. Una característica que diferencia al complejo Cryptococcus neoformans del complejo Cryptococcus gattii es que Cryptococcus gattii resiste la canavanina, y entonces cuando yo lo siembro en un medio de cultivo que lleva esa sustancia, si crece, entonces decimos que es Cryptococcus gattii, y si no crece,
es Cryptococcus neoformans. Entonces, cannabanina, la resistencia a cannabanina la tiene Cryptococcus gattii. ¿Cuál es el hábitat de estos hongos? Fíjense que cuando se creía que gattii era una variedad de neoformans, una de las razones por las que se separó fue porque tienen un hábitat diferente. Cryptococcus neoformans, complejo Cryptococcus neoformans, cuando se descubrió por primera vez, se encontró en jugo de melocotón. Después se aisló de leche de las vacas o de otros mamíferos, pero principalmente el hábitat del complejo Cryptococcus neoformans está asociado a las aves. Cualquier ave, pericos, pato, gallina, gansos, tucanes, que usted se le imagine, pero principalmente esta animalita. ¿A dónde la han visto? Aquí, es la que nos viene a visitar. Estas son las palomas que con nombre científico Columba lidia. Pues en las heces de estos animales y en los restos de los nidos de estos animales habita Cryptococcus neoformans. ¿Por qué razón? Porque en las aves estas no enferman, o sea, no es que ellas se enferman no, ellas en su tubo digestivo tienen la levadura. Pero usted me dirá, ¿y por qué este hongo no la va a enfermar? Porque la temperatura corporal de las palomas, de las aves en general, es temperatura arriba de 42 grados. Y a esa temperatura el Cryptococcus está como, entre comillas, voy a emplear una palabra del caló popular, está como pasmado. O sea, vive, sí, se reproduce, sí, pero no es capaz de producir enfermedad. Porque las aves, digo, tiene temperatura de 42, pero sí capaz de sacarlo en sus excretas y estar en el ambiente. Entonces, el hábitat de Cryptococcus neoformans se asocia a aquellos sitios, a aquellos lugares en donde hay excretas de aves, en especial estas excretas de paloma o los restos de los nidos de estas aves. Y allá, no tengo de la Catedral de Santana, pero es una costumbre que tienen y hasta venden el maicillo para darles de comer a estas aves. Y yo no sé si tienen ustedes, esta es aquí, foto de aquí. Ahora han puesto zaranda, ya no es tanto ahí por las gradas laterales. Pero vean, no sé si les ha pasado, pero son una plaga, son una peste. No les dé de comer, ellas tienen que buscar dónde comer. Están en las cornisas, destruyen los cielos falsos, destruyen los techos. Y lo más importante, jóvenes, si hay una persona inmunodeprimida, y cuando voy a hablar de inmunodepresión, o sea, no asociamos solo VIH-Sida, les dije que ese es un marcador, pero una persona inmunodeprimida puede ser una mujer embarazada, una persona inmunodeprimida puede ser un anciano, que tenga diabetes, que hipertensión y todo lo demás. En esas personas, si se ponen en contacto con estas heces de estas aves, entonces, y ahí está el Cryptococcus, porque también en honor a la verdad, voy a decir que no todas donde vea heces de paloma, pues ahí hay cripto. No todas, hay algunas aves, la mayoría de aves las tiene, ¿verdad? Entonces, si esas son inhaladas, esas estructuras, entonces va a dar un problema serio, que se llama criptococosis. ¿Estamos claros ahí? Vale. Entonces, moraleja, no le dé comida a estas animalitas. Hace ya varios años nosotros hicimos una investigación y, por ejemplo, esos lugares, Santana, con propiedad le voy a hablar, Santana, todos los casos dieron positivo. O sea, cuando usted va ahí, respira.
en el Hospital Rosales, que también había, en el viejo Hospital Rosales, estábamos 50 y 50. Fíjense que aquí no hicimos trampa, pero las de aquí hicimos el estudio con varias y las de aquí no había, al menos en esa época, no sé ahora qué pasará. Pero bueno, eso es un comercial. Entonces, el hábitat de Cryptococcus neoformans, del complejo Cryptococcus neoformans, asociado a heces, suelos enriquecidos con heces de paloma. Y esto digo porque en esa condición es un alto contenido de nitrógeno, cosa que favorece a ese hongo. Cryptococcus gattii está en un hábitat completamente diferente. Se ha asociado a la corteza de los troncos y también a las hojas de árboles como el eucalipto. Cryptococcus gattii es un problema, por ejemplo, para Australia, porque ¿de qué se alimenta este animalito ícono de Australia? El koala. De las hojas de eucalipto. Y este animalito sí se enferma y sí muere. Entonces, la gente de Australia está preocupada porque está pasando esto. Pero bueno, ese es un comercial. No solamente con esto de las migraciones y demás y traslados de ciertas maderas, ahora ya se ha aislado Cryptococcus gattii en regiones, en el hábitat, en árboles de eucalipto de regiones de Canadá, en Vancouver y también en Estados Unidos. O sea que ya no solo es Australia. Y aquí en El Salvador pues no se ha hecho un estudio para saber si lo tenemos. Sería interesante hacerlo. ¿Cuáles son los factores de virulencia de este hongo? A la cabeza, la cápsula. La cápsula es, si es que voy a poner un orden, pero es porque el hongo llega a nivel de pulmón y la cápsula es el factor de virulencia que le va a favorecer a la levadura para evadir la respuesta de fagocitosis. También la cápsula interfiere en el proceso de presentación de antígeno. También la cápsula interfiere en el proceso de quimiotaxis de otros glóbulos blancos como parte de la respuesta. ¿De qué está compuesta la cápsula? Silosa, manosa, ácido glucurónico. La otra característica, insistir, la termotolerancia a 37 grados. O sea, si no puedes soportar esa temperatura, pues no sería patógeno. La otra característica es la producción de melanina in vivo. La melanina es producido por esa enzima que les dije que daba colonias color café. Les conté que hay un medio de cultivo. ¿Cómo se llamaba esa enzima? Fenoloxidasa. ¿Otro nombre? La casa. Esa enzima es la responsable de combinarse con ciertos sustratos del cuerpo. No voy a entrar para no entrar en detalle, pero eso se convierte en melanina. Y la melanina es importante para evitar también proceso de fagocitosis y también la respuesta mediada por linfocitos T. La producción de otras enzimas, la ureasa, ¿se acuerda que les dije que producía ureasa? Y por eso cambiaba de color. Pues la ureasa es una enzima importante para poder atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces vaya craneando a dónde es su sitio predilecto para producir enfermedad. También produce fosfolipasa, que desestabiliza la membrana celular, y la superóxido dismutasa, que también favorece a la levadura, puesto que evade la respuesta celular. También produce biopelículas y también tiene switching fenotípico. Ese switching fenotípico de Cryptococcus está relacionado con el tamaño de la cápsula. A veces les dije que era grande y a veces era pequeña. Y esos cambios que hace son los que le favorecen a esa levadura. Y entonces, ¿qué produce? Criptococcosis. Y la criptococcosis
puede darse a nivel pulmonar, pero por sobre todo se da a nivel del sistema nervioso central. Cuadros clínicos graves, por eso les decía, les dije que atravesaba la barrera hematoencefálica. ¿Cuál es la enzima que le ayuda para eso? La ureasa. Y entonces da cuadros de este tipo graves, o bien en algunos casos lesiones menos graves como las que se dan en piel o en algunas veces en articulación, pero preferentemente se da en el sistema nervioso central. Bien, esto es la clase, estas son la bibliografía y las dos revistas científicas de donde saqué la nueva clasificación. Con esta clase, jóvenes, yo me despido, ya no voy a volver a dar clases para ustedes. No sé si voy a estar en Transmisibles 2, generalmente no trabajo con Transmisibles 2 porque trabajo con micología y por lo tanto, pues, si esta es la última clase, les deseo lo mejor de lo mejor. Fue de verdad, me agradó estar aquí enfrente, les agradezco la atención y les dejo este mensaje. Si sale, nunca dejes de soñar, nunca dejes de creer, nunca dejes de intentar y nunca dejes de aprender. Y hoy más que nunca, no te rindas. Y este otro, mire, este me gusta, ¿sabe qué? Mire, jóvenes, sientan que tienen una misión y enamórese. Usted quiere ser médico, enamórese de ese sueño. Y eso va a ser el motor para seguir adelante a pesar de que a veces no vayan bien las cosas. De verdad, les deseo lo mejor.